Hola Norma, ¿cómo estás? Buenas tardes allá, me comentas, ¿no? Sí, buenas tardes, estamos como cerca de las 2 de la tarde ya y ya vamos viendo cómo se nota nuestros cambios de estaciones. Tú nuevamente con polera acá y yo con un poco de frío hoy día acá. Sí, está bastante nublado. Acá hace un chingo de calor. Pero bueno, es parte de la estación. Sí. Pues bueno, ¿qué onda, Pau? ¿De qué vamos a platicar el día de hoy? Bueno, mira, como te estaba comentando, he visto en los últimos días a personas conocidas y otras no tan conocidas, pero que sí trabajan en las redes sociales con temas de desarrollo personal, sin especificar en qué, pero por englobarlo de alguna manera, incluso algunos con terapia, otros de manera de coach, cómo estas personas están manifestando ciertos pesares en su vida. Entonces quiero que tratemos el tema de lo psicológico y lo espiritual. Y mira cómo son las sincronicidades, porque justamente en uno de mis módulos que yo estoy trabajando, en mi formación, estamos viendo ese tema, psicología y espiritualidad. Pues cuéntame, ¿qué cosas encuentras o de qué te puedes dar cuenta que no hay como un hilo conductor entre lo espiritual y lo psicológico? Ya, mira, lo que yo he podido apreciar es que la psicología y la espiritualidad han estado como mucho tiempo enemistadas de alguna manera. O sea, que algunos dicen que es mejor esta, que es mejor la otra, y ahora, en el día de hoy, se están dando cuenta ambas ramas, sobre todo la psicológica, de que es muy necesario unir las dos y que ambas no son opuestas, sino todo lo contrario, complementarias. ¿Y por qué digo esto? Porque justamente en el día a día vemos como muchas personas entran a un proceso terapéutico psicológico, 100% psicológico, pero dejando totalmente de afuera y desconociendo su lado espiritual, como lo que se llama ahora psicología transpersonal. Entonces vemos que después, pasando un tiempo y al haber pasado esta terapia psicológica, muchas veces ellos en esta aprendieron a cambiar conductas o a identificar patrones, pero no se han identificado con su lado más espiritual. Ahora, que viene a ser nuestra esencia y que eso no se modifica. La parte espiritual, perdón, nuestra alma, nuestra esencia no se enferma. Somos nosotros con nuestro ego, nuestra mente y nuestro cuerpo el que enferma y necesita ir a terapia. Para de esta manera, a través de ella, la ideal sería que justamente conectemos con esta parte y por otro lado vemos en las terapias espirituales o cursos espirituales o algunas prácticas como pueden ser meditativas y de toda índole, se enfocan las personas netamente a hacer este tipo de prácticas, pero sin pasar por un proceso psicológico. Y muchas personas de estas justamente tienen problemas, o sea, han pasado por crisis importantes donde hay un daño psicológico, procesos depresivos anteriores, entonces es necesario un acompañamiento también psicológico. Ahora bien, no quiere decir que tengamos que ir a dos terapeutas diferentes, sino de que podamos justamente buscar a una persona que nos pueda brindar el apoyo en ambos partes, en ambos sentidos, sin que se excluya uno del otro, porque si no en el futuro nos vamos a dar cuenta de que como que cojeamos y que empiezan a aparecer las mismas situaciones simplemente disfrazadas con otros temas. El lado espiritual, nuestro lado espiritual es una parte de fe que debemos trabajar, que es necesaria para nuestra vida. Entonces, se nos dice mucho de que tenemos que sentir y luego actuar. Eso lo podemos decir desde el lado espiritual, pero ¿cómo decirle eso? Ya, estamos en ese lado, ¿cierto? Pero ¿cómo decirle eso a una persona que está con temas psicológicos pendientes por trabajar? ¿Cómo le decimos siente, luego piensa y luego actúa? O sea, hay que ordenarse. Estamos en un momento igual muy razonable donde se hace necesario que si la persona tiene algún tema psicológico, primero justamente piense, luego siente y actúa. Porque para poder dejarnos
llevar por nuestro sentir es primero haber pasado por un proceso de autoconocimiento, un proceso psicológico y espiritual profundo para dejarnos llevar, porque si nos dejamos llevar simplemente a la primera de nada por un sentir, vamos a estar actuando desde lo que se llama bypass espiritual, como que queremos llevarnos a sentir una experiencia como si todo este tema de nosotros profundo, algún tema psicológico arraigado incluso desde nuestra niñez, se va a dispersar o a solucionar porque empecemos a meditar, porque empecemos a hacernos reiki o alguna otra práctica contemplativa incluso, eso no desaparece. Cuando hay temas serios para tratar de manera psicológica, no hay excusa. O si no, estaríamos actuando desde, ¿cómo decirlo? ¿Cuál es la palabra? Como es un escapismo, nos estamos escapando. Hoy día justamente escribía un post que decía que estamos condicionados de alguna manera como para llevarnos a la huida o la lucha. O luchamos o escapamos, como de manera a reaccionar. Entonces nos llevamos del dolor al placer. Y el incluir el tema psicológico y espiritual en nuestras vidas justamente nos lleva a, oye, cuando hay un tema que a mí me desagrada, me está doliendo, psicológicamente y mentalmente, desde mi lado egoico mental, puedo decidir y entiendo que eso a mi ser le hace mal. Y ahí, ¿cierto? Voy a tomar alguna técnica justamente espiritual que me ha ayudado a sostener a esta persona para poder encontrar la mejor manera posible, ¿cierto?, de solucionarlo. No de hacer que desaparezca, porque los temas no son así, o sea, sería el ideal, pero no es así. Y Pero, cuando, sí, y he escuchado, disculpa, igual un término que me gusta mucho aplicar y poder entender así en el día a día, el cielo en la tierra. Y creo que justamente de eso se trata, de poder aplicar un poquito de cielo en la tierra. ¿Y cómo hacer eso cuando estáis en medio de una situación bien detestable, que todos pasamos? O sea, siempre hay personas que nos desagradan, situaciones que no nos gustan, temas económicos que estamos tratando de solucionar y un sinfín. Entonces, cuando decimos el cielo en la tierra, es un pedacito de eso que nosotros sabemos que es lo mejor que podemos hacer en esa situación, ¿cierto? Con amor, con, con mucha delicadeza para poder enfrentarla. El cielo en la tierra. ok. Y me digo, creo que la obligación de tener un proceso tanto psicológico como espiritual es de ambas partes, ¿no? Tanto del paciente como del terapeuta. Pero, por ejemplo, si tú eres paciente, ¿cómo puedes identificar a aquellos terapeutas, hablando de psicólogos en específico, o hablando de sanadores que atiendan tanto lo psicológico como lo espiritual? O sea, ¿cómo podrías identificarlo por un lado? Y bueno, también este sería un reto para los psicólogos que están integrando en sus terapias cuestiones que tienen que ver con la energética de las personas, bueno, la bioenergética, la energía, con cuestiones de procesos sálmicos, cómo tener credibilidad ante también personas que lo que quieren es que haya un cambio conductual, ¿no? Que haya un cambio emocional nada más a ese nivel, pero sobre todo van como por tener un cambio conductual, ¿no? Porque es como lo medible, lo visible, lo palpable, ¿no? Sí, bueno, lo que tú dices es sumamente correcto, nosotros lo hemos vivenciado incluso como terapeutas, no podemos estar vendiendo, ¿cierto?, un producto o hablando de un tema espiritual cuando nosotros no lo hemos puesto en práctica. Y eso yo creo que se puede vivenciar en nuestro día a día e incluso no significa que la vida del terapeuta vaya a estar sumamente alejada de los temas cotidianos, de la vida diaria, ¿cierto? Sino que simplemente es cómo la persona los enfrenta.
Y obvio, si vas a una terapia, tú no te vas a dar cuenta de qué hace el terapeuta de ahí para atrás, pero al menos en la primera consulta, cuando una persona acude, preguntar, o sea, qué temas vamos a abordar, si es un psicólogo, así como de qué manera trabaja, o sea, vamos a trabajar netamente el tema psicológico o vamos a llegar a algún momento a plantear la temática espiritual, que muchas veces, según el perfil del paciente, no lo puedes abordar en la primera sesión porque hay temas de la personalidad que se deben trabajar, porque en esta vida lo más fuerte, cuando estás totalmente identificado con el ego, con lo mental, tú tienes que solucionar eso primero, o sea, no puedes saltarte. El tema primero va, el tema persona, luego las relaciones, el tema de las relaciones interpersonales y luego el tema transpersonal. Entonces no se puede pasar así como que estás teniendo un problema y va y te saltas la mente, el ego, te saltas la manera de relacionarte de la persona y te vas a trabajar el lado espiritual porque esta persona lo va a tomar justamente, está tan perdida, probablemente tiene muchos problemas con la sobreidentificación de alguna situación que le está pasando, que lo espiritual va a ser, imagínate, no sé, la panacea, va a sentir que eso la salva, se va a sobreidentificar con lo espiritual o sea, ¿a quién dejamos para que solucione lo otro? ¿A quién dejamos para que sane el lado egoico? Porque el ego no se debe desarmar, o sea, sería como lo ideal, pero ¿qué hacemos con ese ego? Hay que integrarlo, hay que transformar a un ego infantil, victimario muchas veces, pervertido, puta, el ego lo que sea, ¿cierto? En un ego maduro, integrado, que esté al servicio nuestro y no nosotros al servicio de él. Y luego, cuando nosotros hemos trabajado esa parte, nosotros podemos entrar al tema de las relaciones, de esta persona, ¿cierto? Cuando él se ha podido conocer, ¿cierto? Va a empezar a poderse relacionar de otra manera con su entorno. Y desde ahí recién podemos empezar a entrar y abordar el tema transpersonal, que ya yo considero que esa es como la verdad, una verdad que puede que no sea la misma para todos, ¿cierto? Puede tener diferentes miradas, pero es una verdad que sostiene toda la vida de las personas, que te dice de que sin importar lo que suceda afuera, hay un lugar, un rinconcito dentro de ti que siempre está dispuesto a sostenerte y que cuando la persona descubre ese lugar dentro de sí, sabe que que en el momento que ella desee o necesite puede encerrarse ante la situación más desesperante, cerrarse en un baño, tomarse unos minutos de respiración y sentir que se tiene. Y que eso no depende nada de afuera, sino que ella se tiene. Pero para eso es necesario primero enfrentar un proceso psicológico cuando la persona, ¿cierto?, ha vivido algún tipo de trauma fuerte. Y bueno, va a depender, como te dije, del perfil del paciente, pero aquí lo estamos abordando de manera general. Oye, por ejemplo, tú decías hace rato que el terapeuta primero va a trabajar con cuestiones del ego, luego las relaciones, ¿no? ¿Cuáles serían los temas que puede trabajar un terapeuta hablando de esta corriente más psicológica, ¿no?, más formativa como psicología? ¿Qué temas puede hablar en cuestiones espirituales? Cuando ¿A tú te refieres a cuando un psicólogo es un poco más conductual? Ajá, no, sí, pero me refiero a que, por ejemplo, un psicólogo normalmente va a trabajar el tema de las emociones, de las creencias, del ego, de las relaciones, etcétera, ¿no? De las dinámicas, incluso de la dinámica familiar, o dinámica de pareja, etcétera. Pero si habláramos de un psicólogo que trabaja temas espirituales, en específico, ¿qué tipo de temas trabajaría un psicólogo? En un comienzo, empezar con las prácticas, invitar al paciente, que es una de las bases más importantes, ¿cierto? Invitarlo a la práctica meditativa. Ya sea en la consulta, comenzar la consulta, la sesión con un momento de meditación y que de a poco lo vaya incluyendo en su vida, porque la meditación hace de que la persona no que se deje de pensar, es como muy difícil que vaya a suceder eso. La meditación te invita justamente a que tú puedas observar qué es lo que estás pensando en estos momentos que se suponen momentos como muertos, así como
de tranquilidad, de pausa. Porque tú al poner la atención a eso vas a poder identificar qué es lo que te machaca. O sea, en qué estás persistiendo. La meditación, y de ahí van a entrar un montón de prácticas o herramientas de terapia que a mí me gustan todas. O sea, encuentro que hay muchas y que al haber muchas, justamente esta variedad invita a que cada persona se pueda identificar con alguna. Pueden ser un registro acásico, la numerología que trabajas, incluso psicólogos que están trabajando el tema de la astrología, el tarot o alguna otra técnica donde la persona vaya más allá de su persona, donde la persona sienta de que hay algo más profundo en lo que hay que confiar y tener fe. Para algunos puede ser Dios o la energía universal. Ok, ya te entendí. Sí, y lo otro es que para los ciertos colegas que trabajan el tema del desarrollo personal y que justamente se enfocan netamente en el lado espiritual, tú lo vas a poder ver incluso en sus vidas como, ¿cómo decirlo?, cómo te empieza a pesar justamente dejándote llevar por el tema netamente energético y el tema del amor y la fe y todo eso, porque en algún momento te pasa la cuenta, o sea, sí o sí, y uno habla desde la experiencia, si no es porque uno, ¿cachai?, se leyó un libro y se le ocurrió sentarse a hablar acá, sino porque a nosotros estamos hablando acá de cosas que nos han pasado, que nos han pesado, sino que te vas a dar cuenta de que si tomaste el mundo espiritual como un bypass, como un escape existencial, ¿cachai?, probablemente una vida de mierda que te tocó para atrás, en algún momento te va a pasar la cuenta, porque eso había que trabajarlo. Y había que trabajarlo con un proceso psicológico. No estoy diciendo que tenía que ser 100% un psicólogo o un psiquiatra, sino que al menos un terapeuta, ¿cierto?, que tuviera este enfoque de poder trabajar esos temas y después irse a lo espiritual. Pero no haber tomado lo espiritual así como la panacea, el escape, y aquí soluciono todo. Porque si bien es cierto, el amor es la energía más maravillosa del mundo, que todo lo puede solucionar, estamos claros. O sea, eso yo no lo desmiento. El amor trasciende generaciones, pero también lo hacen los miedos, también lo hacen los traumas. Entonces, esos traumas también están arraigados en nuestra mente, en nuestro ego. Y la mejor manera de trabajar la mente y el ego, el cuerpo, es el tema psicológico. O sea, si tú estás ahí, por ejemplo, no sé, siempre pongo el ejemplo porque es muy fácil de entender el tema del peso, ¿cachai? Estáis pasada de peso y tu tema alimentario es como bien, está bien desequilibrado, no voy a decir malo, sino que desequilibrado, y tú pensando en amor y solo meditando, no vaya a bajar de peso. O sea, primero, a ver, cachemos, ¿por qué tienes ansiedad? ¿Viste? Y ahí hay probablemente un patrón psicológico. Puede ser emocional, transpersonal, espiritual, lo que sea, pero primero a ver, ¿qué te lleva a tener ansiedad? Trabajemos eso y desde ahí, si te comprendes como un ser espiritual y te sabes nutrir y todo lo demás, o sea, es un proceso integral. O sea, te reconoces como ese ser. Entonces, y lo importante acá es recalcar para nosotros, los que trabajamos el tema espiritual, es que antes pensado, nos hicimos como un clic y darnos un clic, ¿cierto? Y darnos cuenta de que sí, nos reconocemos como un ser espiritual, pero también nos reconocemos como un ser pensante, razonable. Y cuando digo razonable, es como si engloba un gran tema. En ser razonable es reconocerse con toda su grandeza y también con toda su miseria, porque allí está la mente. Entonces solo yo reconociéndome, no evadiendo, solo yo reconociéndome como un ser pensante, con toda la grandeza que tengo, ¿cierto?, como ser humano, pero también como toda mi miseria, que puede llevarme mi mente. Cuando yo hablo de esas cosas es porque la mente me lleva ahí, ¿cierto? Puedo empezar a trabajar el lado espiritual. Me reconozco como esto, con un cuerpo, con una mente, y luego trasciendo. No es saltarme. Ok.
Perfecto. Y bueno, entonces, como para complementar, ¿tú recomiendas entonces primero trabajar lo mental, y después trabajar lo espiritual? Sí, ¿Sí? Ah, sí. ok. Sí, pero eso no quiere decir que tú no puedas ir a una persona que trabaje lo espiritual y que no puedas trabajar lo mental. Lo que Ujú, estoy queriendo decir es que no pueden ocupar el escapismo, ujú, ¿ya? O sea, hay que llevarse a la acción. ujú, La experiencia meditativa o reflexiva no puede acaparar toda mi atención en un proceso terapéutico. Yo ujú, debo trabajar la mente, porque es la mente, a ver, es la mente la que está bloqueando que esa persona no pueda conectar bien con su lado espiritual. ujú, Ahora, si yo me llevo a conectar directamente a mi lado espiritual, a esa conexión, a ese sentir, a ese proceso reflexivo, sin haber pasado por el proceso mental primero y de las relaciones humanas, estoy haciendo lo que te decía, un bypass espiritual. Me estoy saltando y en algún momento esos temas van a empezar a pasar la cuenta, porque como yo no lo he trabajado, estos temas mentales y de relaciones me van a llevar, a ver, no quiero decir otro garabato, ya dije uno delante. Me van a dejar a la chucha. Lo digo igual, porque resulta de que por eso te encontráis con personas que trabajan lo espiritual y que dejan la caga igual con las personas que trabajan, empiezan a tener problemas, porque no han trabajado los otros temas. Y no quiere decir que uno no tenga que tener, no vaya a tener problemas con las personas. O sea, si de eso se trata de las relaciones humanas, crece, perdón. El tema es que eh, vendes algo espiritual sin haber pasado por el otro proceso primero. Y empezáis a arruinar todas tus relaciones, o sea, donde llegues, si no has pasado por el otro proceso. Y lo que es peor, como te has sobreidentificado con lo espiritual, o sea, vuelves a caer en un patrón egoico donde el otro tiene la culpa, donde no pasa de mí, no pasa de mí, yo ya estoy evolucionado y es el otro el que se tiene que trabajar. sí, es como un proceso de pareja, ¿no? Donde este, los primeros meses es todo amor y toda posibilidad, ¿no? En este romanticismo. Pues lo mismo pasa en el romanticismo espiritual, de pronto es Dios es aquí y está en todas partes y Dios conmigo y Dios con todos y todos somos uno y esa parte de romanticismo espiritual que se queda en eso, ¿no? Cuando te vas enfrentando con que tienes una bronca con tu hermana, con que no te entiendes con tu papá, con que le eres infiel a tu pareja o viceversa, o cosas mundanas y terrenales, no haya un lugar ese romanticismo espiritual, ¿no? No haya cabida porque no se entiende realmente, ¿no? Híjole, yo creo que todas las personas que estén en un rollo espiritual, de verdad, sabemos cuál es nuestro punto y siempre tiene que ver con la familia, ¿no? Nuestro Mayor o talón menor. de Aquiles, como nuestro talón de Aquiles, Sí, como la piedrita. es que siempre tiene que ser con tu núcleo primario porque son los aprendizajes más fuertes, ¿no? Más, sí, más fuertes, más significativos. Y desde Sí. luego que no se van a acabar, porque además es una constante de reafirmar un proceso evolutivo. Entonces, bueno, hay muchas cosas que trabajar, ¿no? Pero Sí. eso es importante. Y claro, y a trabajar con la familia y sabiendo de que siempre van a salir sus temas, porque la familia no permanece estática, o sea, todo cambia. Sí. Cuando creíste de que estaba todo como en un equilibrio en la familia, algo pasó. Llega algún integrante, uno de los hijos se va a casar, con eso llega una nueva integrante, él también cambia su manera de relacionarse, entonces nos estamos adaptando continuamente. Llegan personas que puede que te agraden, que no te agraden, pero ahí va justamente tu trabajo, como dices tú, también para nosotros como terapeutas
allí está nuestro mayor trabajo, primero para con nosotros, luego para con nuestra familia, con nuestro entorno, y de ahí vamos hasta lo que podemos entregar a nuestros pacientes. Pero y qué bueno, porque además hablamos de que no hay una perfección, ¿no? Y entonces, porque si hubiera una perfección en nuestras relaciones, en tu vida, pues ya no estaríamos aquí y no estaríamos constantemente retroalimentándonos y constantemente revisando que hay cosas todavía que hay que mejorar, que hay que pulir, que hay que trabajar, que hay que abrazar, que hay que perdonar, que, ¿no? Entonces, un montón de cosas. Y perdonar en términos mundanos, digamos, porque realmente pues nunca, no hay un perdón como tal, ¿no? Creo que todo te corresponde, la familia te corresponde y en ese sentido pues hay que entender estos acuerdos no explícitos que hemos hecho con ellos, ¿no? Es que no es casual que hayamos llegado a esta familia. Sí, y fíjate también que tampoco creo que haya que polarizar. ¿A qué me refiero? Porque cuando haces tú un trabajo de verdad de conciencia, ya sea que lo empieces desde lo espiritual, por darlo de un punto extremo, ¿no? Hasta que lo lleves, hasta que lo empieces en un proceso psicológico, si lo haces de verdad con esta intención genuina de cambiar o de mejorar o de cualquier adjetivo que las personas vayan con esa intención realmente de hacer un proceso evolutivo en su vida, si lo haces de verdad con esa voluntad, con esa intención, ni siquiera hay una separación, porque cuando cambias tus procesos mentales, cambias procesos emocionales y en automático cambias procesos espirituales, ¿no? O sea, viceversa, cuando tú haces un proceso espiritual de verdad, desde la introspección, de verdad, desde la intención de cambiar, en automático haces procesos emocionales y haces procesos mentales, ¿no? Es decir, siempre hay un continuo que si desde donde lo hagas, y que pasa lo mismo, si lo haces desde trabajar tus emociones, de verdad de observarlas, haces un proceso cognitivo y haces un proceso espiritual, ¿no? Entonces, creo que aquí el tema es que si las personas hacen o quieren hacer un cambio de verdad por voluntad, como somos todo, al final somos un solo ser donde hay cuerpo emocional, cuerpo físico, cuerpo mental, cuerpo energético, cuerpo astral, pues así, o sea, tenemos un montón de cuerpos que podemos algunos verlos y algunos no. Haces un cambio en uno de verdad con conciencia y en automático cambian muchísimas otras cosas, ¿no? Sí, pero claro, tiene que ser con esa conciencia real de que generar un cambio y no lo que te decía yo como un escapismo, así como que, te pongo otro ejemplo para que sea como bien clarito, una persona, ¿cierto?, que empieza a hacer yoga y procesos meditativos y que tiene, pero un desorden en el tema financiero, económico, laboral. O sea, no vaya a creer que porque empieza a hacer yoga y a meditar, ¿cachai? 2 horas al día, esto otro se vaya a solucionar así automático. Claro que no. Tampoco quiere decir que no sirva. O sea, obvio que sirve, porque si tú lo estás haciendo de corazón, probablemente en estos procesos meditativos te vas a llegar a contemplar y a entender el porqué de esos patrones. ¿Me entiendes? Que sí va unido de por qué esos patrones, por qué tú estás, ¿cachai?, viviendo siempre la misma experiencia, qué es lo que te ha llevado. Pero si lo haces por escapar y creyendo que cuando vuelvas, no sé, del mat de yoga vayas a encontrar un churro de plata en la cuenta bancaria de la nada, solo porque tú te sentaste a meditar, eso no va a pasar. No. Sí, 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 sí. Ok, perfecto. Pues bueno, creo que nos queda un poco más claro esta parte de que es importante trabajar lo mental con lo espiritual, ¿no? Para que haya un cambio, incluso hasta cuántico, ¿no? A veces se dan muy rápido cada vez cuando tú logras trabajar una cosa con otra. Son las pocas las veces, la verdad, pero sí, sí se pueden dar cambios muy radicales, ¿no? Siempre que lo haces con voluntad y con la conciencia, en darte cuenta es lo importante, ¿no? Sí,
Sí, no, eso es lo importante, estar consciente de lo que está sucediendo, de lo que nosotros necesitamos, si estamos pagando, ¿cierto? O invirtiendo nuestro tiempo en un proceso terapéutico, de verdad, dejémonos ahí, o sea, pongámonos en ese espacio. Muchas personas van a un proceso terapéutico, gastan su tiempo, invierten su dinero y mientras están allá, están todo el rato pensando o esperando de que esas cosas se van a solucionar automáticamente. O sea, si, llévense realmente al proceso terapéutico, o sea, vivéncienlo, hay que experimentarlo. O sea, si en ese proceso terapéutico tú entendiste algo así, vino como ese como chispazo de, oh, entendí por qué me llevo a esta situación. Ya, si lo entendiste, ahora, ¿qué hago? ¿Qué haces con eso? Si entendiste que ese es un patrón familiar, es por una situación que viviste con una relación de pareja tóxica, ¿qué haces con eso? O sea, llevarte. Por eso es muy Sí, importante también trabajar nuestra parte mental y egoica. sí. Aunque también es parte del proceso, ¿no? O sea, es decir, que si vas a terapia y al final de un tiempo sigues cayendo en las mismas cosas que te conflictúan, te das cuenta que tienes que trabajar algo más allá que solo el tema de la terapia, ¿no? Y viceversa, cuando trabajas el tema espiritual, eh, y te das cuenta que hay cosas que siguen siendo y siguen permaneciendo en tu vida, te das cuenta que tienes que ir más allá de lo espiritual, ¿no? Eh, teniendo en cuenta que lo espiritual no es lo único, ¿no? No es que vayas más allá a otro plano de conciencia, sino trascendiendo lo espiritual, dándote cuenta que no solo somos espíritus, ¿no? Somos cuerpos, somos mente, somos un montonal de cosas, ¿no? Entonces, Por eso, también es sí. un proceso donde te topas con eso y bueno, buscas otro camino, ¿no? O complementas el camino. Sí, complementar. Esa yo creo que es como la palabra, o sea, necesitamos de ambos. Somos una mente y también un espíritu, entonces complementar ambos. Así es. Perfecto. Perfecto. Pues no sé si tengas o quieras agregar algo más, Pau. No, no, con eso yo creo que está bien. Si surge alguna duda, no la pueden dejar. Perfecto. Pues un gusto, como siempre, y Igual. seguiremos hablando. Chao, gracias Norma. Seguimos hablando. Gracias.